Hola, soy Gerard, el profesor de Bioestadística de Medicina de la Autónoma de la Academia Statistics. Antes de empezar el curso como tal, os quería comentar un par de aspectos sobre el funcionamiento del mismo. En primer término, indicaros que hemos optado por realizar todo el curso de forma online, mediante dos tipos de clases. Dispondréis de clases grabadas, como esta que ahora mismo estáis visualizando, donde tendréis toda la información teórico-práctica necesaria para poder responder todas las preguntas del examen. Y luego tendremos también clases en directo, clases en streaming, mediante la plataforma Google Meet, donde resolveremos todas aquellas dudas que os hayan surgido al visualizar los vídeos, como así otras dudas que tengáis relacionadas con la asignatura, pero principalmente en esta clase en streaming lo que haremos será resolver exámenes de los últimos años. Dispondréis de muchos exámenes para poder practicar gran cantidad de ellos y así ir muy bien preparados al examen correspondiente. Además de ello, también indicaros que en el momento de la inscripción os enviaremos a vuestras casas un dossier, como que tengo en las manos, encuadernado con toda la información de la asignatura. Es primordial disponer del dossier, ya que todo el tiempo en las clases grabadas hago referencia a páginas y ejercicios que encuentran en el dossier. Entonces es fundamental, para hacer un buen seguimiento del curso, disponer del dossier. Por ese motivo, si alguien no dispone de él por estar realizando la clase de prueba, mi recomendación es que vayáis a la página web y al lado del vídeo os podéis descargar el PDF de la clase de prueba. Os lo descargáis y así podéis hacer un buen seguimiento de esta clase. Ya veréis, tanto en el dossier de prueba como en el dossier encuadernado, podéis ver que hay espacios vacíos a lo largo del dossier. La idea es que se vayan rellenando a medida que vaya explicando la información. Y luego en el dossier, en la parte final, tenéis cantidad de exámenes de los últimos años. Estos exámenes son los que iremos resolviendo en las clases en streaming, en las clases en directo, dejando 2 horas de repaso para el día anterior o 2 días antes del examen para acabar de responder y resolver todas vuestras dudas acerca de la teoría, del temario y también de los exámenes de los últimos años. Ya para finalizar, antes de empezar el curso, comentaros también que el mismo día del inicio del curso creamos un grupo de WhatsApp, formado por todos los alumnos y por el profesor, en este caso yo mismo, donde me encargaré de responder todas aquellas dudas que tengáis sobre funcionamiento de curso, sobre teoría, sobre cualquier ejercicio de examen que tengáis dificultades. Ahí estaré disponible para poder responder todas vuestras preguntas. Siempre tendréis las 2 alternativas para poder preguntarme todas vuestras dudas. Serán en la clase en directo y, como ahora mismo decía, en el grupo de WhatsApp. Una vez dicho esto, empezamos ya con el curso como tal. Y nos adentramos ya en el temario. Si os fijáis, por favor, en el dossier, podéis visualizar cómo hasta la página 25 tenemos la información teórica de la asignatura. Y a partir de la página 26-27 disponemos de exámenes, ordenados de más antiguo a más nuevo. El último examen que podréis visualizar corresponderá al examen que realizaron los alumnos el último año. Además de ello, en la parte final del dossier disponemos también de tablas estadísticas, tablas de la binomial, de la Poisson, de la distribución normal, tablas que nos servirán para poder resolver ejercicios de dichas distribuciones. Todo eso lo veremos al final del temario correspondiente a este examen. Además, también indicaros que toda la teoría está solamente en menos de 25 páginas. Y además de teoría, también está intercalados ejercicios correspondientes a la teoría. Por lo tanto, ¿dónde quiero llegar? Que el temario, al fin y al cabo, es muy reducido. Ya veréis que es un examen donde el temario no es muy amplio. Y además, lo que iremos estudiando tampoco es extremadamente complejo. Entonces, ¿por qué es un examen que acostumbra a ir mal? Porque es un examen que es complejo, el examen como tal. Las preguntas son liosas, llevan mucho a confusión, a veces están mal redactadas y pueden ser bastante dificultosas de responder. Por eso es fundamental que nos centremos en la resolución de exámenes. Entonces, la idea será que tengáis toda la teoría muy bien asentada para posteriormente poder responder de la forma más congruente posible los exámenes. Es fundamental que practiquemos muchos exámenes para acabar de entender cómo nos preguntan los distintos ejercicios y cómo se deben responder dichas preguntas. Una vez dicho esto, ya nos adentramos en la información teórica y empezar haciendo un pequeño esquema de la asignatura, para un poco entender bien dónde nos encontramos.
Repito, como anteriormente os decía, que en la página 2 y siguientes tenéis toda la información de la asignatura con espacios en blanco. Estos espacios vacíos son para que vayáis rellenando a medida que avancemos la clase, ¿de acuerdo? Yo ahora haré un esquema y luego iremos comentando con tranquilidad los diferentes apartados, ¿de acuerdo? Pero en primer término, quiero que entendamos la asignatura. Básicamente, el objetivo de la estadística es estudiar a una población. La población puede ser todo Cataluña, por ejemplo, puede ser toda Europa o podría ser, por ejemplo, una población, la clase o los estudiantes de medicina de la autónoma de primer curso. La población es lo que queremos estudiar generalmente, pero debido a la dificultad de poder estudiar a todos los individuos que forman parte de la población, en vuestro caso me planteaba, si quiero estudiar como población objeto de estudio, corresponde a los estudiantes de medicina de la autónoma, pues tal vez sería factible poder estudiar a todos los individuos. Pero en muchos otros ejemplos es prácticamente inviable poder plantearme estudiar a todos los individuos que forman parte de la población. Por lo tanto, ¿qué se acostumbra a hacer? Acostumbramos a trabajar con una muestra. Esta muestra debe ser una muestra representativa de la población objeto de estudio. Si yo, por ejemplo, quiero estudiar toda Barcelona, ¿qué hacemos? En vez de trabajar con todos los individuos, trabajamos con una muestra que sea representativa de toda la población, ¿de acuerdo? Esta muestra, evidentemente, estará formado por un conjunto de individuos que son también, evidentemente, que pertenecen a la población objeto de estudio. Entonces, para poder llegar a estudiar la población, en primer término, escogemos una muestra representativa y estudiamos esta muestra para posteriormente poder extrapolar, poder generalizar, poder inferir los datos de la muestra hacia datos de la población, ¿de acuerdo? Poder hacer esta inferencia requiere conocer bien la muestra y así poder al fin y al cabo conseguir información acerca de la población. Si os fijáis en la página 2 del dossier, tenéis dos conceptos básicos en la parte inicial, que es estadística descriptiva y estadística inferencial. Cuando hablamos de estadística descriptiva, lo dice la palabra, estamos describiendo. Básicamente consiste en la descripción de la muestra a partir de la cual, posteriormente, generalmente ese es el objetivo, intentaremos extrapolar la información, inferir la información hacia la población, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hablamos de estadística descriptiva, básicamente diferenciaremos dos vertientes, la estadística descriptiva univariable o univariante y bivariante o bivariable. Cuando trabajamos con solamente una variable o cuando trabajamos con dos variables. Hay estudios mucho más complejos, pero yo comentaré solamente los aspectos que son importantes para vuestro examen, ¿de acuerdo? Lo que os pueden llegar a preguntar. Entonces, tenemos estadística descriptiva univariante, bivariable que depende del número de variables. ¿Pero qué son las variables? Claro, cuando estoy hablando de un conjunto de individuos, puedo estudiar infinidad de características de los individuos. Las características que estudiemos de estos individuos se denominan dentro de estadística variables, ¿de acuerdo? Por ejemplo, imaginaos una clase. Cada alumno tiene, por ejemplo, un estuche con un conjunto de bolígrafos. Pues yo puedo decir que la población objeto de estudio son todos los bolígrafos de la clase. Si yo cojo un bolígrafo de María, dos bolígrafos de Juan y dos bolígrafos de Sandra, tendré un conjunto de bolígrafos. Eso es una muestra. En principio el objetivo sería que la muestra fuese representativa. Ahora mismo no me importa, pero el concepto de población y de muestra. Cogemos la muestra y de esta muestra, del conjunto de bolígrafos, podemos estudiar distintas características, distintas variables, ¿de acuerdo? Podremos estudiar distintas características, distintas variables. ¿Diferenciando qué? Básicamente diferenciamos las variables cualitativas de las variables cuantitativas, ¿de acuerdo? Tenemos esta diferenciación. Las cualitativas a veces también veréis que se denominan como categóricas, porque están divididas en categorías, lo comentaré luego. Y las cuantitativas a veces podéis ver que se denominan como variables numéricas. Pero básicamente diferenciamos las variables cualitativas y las variables cuantitativas. Ya que estamos, comentamos un poco esta información acerca de las variables. Las variables cualitativas son aquellas que se refieren a atributos, que generalmente no son numéricas.
Digo generalmente porque a veces vemos algún tipo de variable que tiene números y como tiene números tendemos a pensar, como tiene números es numérica. Por ejemplo, en Barcelona hay diferentes números de buses, el bus 32, el bus 24, el bus, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, estos números es únicamente con intención de clasificar, de indicar qué recorrido hace cada bus, pero no están ordenados por algún tipo de concepto que diferencien que uno sea mejor, por encima, por debajo del anterior. No, es únicamente una etiqueta. Entonces, un número que hace referencia a una etiqueta, como podría ser un color, en vez de denominarse, por ejemplo, el bus 32, podríamos indicar el bus H, o el bus J, o el bus LM, por ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿dónde quiero llegar con ello? Que cuando estamos hablando de variables cualitativas, aunque tengan algún número, estos números únicamente son etiquetas. Entonces, las variables cualitativas hacen referencia a atributos. Si hablaba, por ejemplo, de la muestra de bolígrafos, si estudiásemos, por ejemplo, la marca o el color de los bolígrafos, hablaríamos en ese caso de variables cualitativas, ¿de acuerdo? Dentro de las cuales diferenciamos también dos tipos. Tenemos las cualitativas nominales y las cualitativas ordinales. Esto lo estoy explicando, que es para estudiar un poco la información del temario que nos iremos encontrando, son preguntas que hacen en el examen. En el examen, os decía que es un examen que acostumbra a ser un poco complejo, pero al mismo tiempo también os indico que hay preguntas muy sencillas, hay preguntas que sí o sí se deben responder bien. Es un examen que a veces me puede ir peor por el agobio, por el estrés que tenga, que realmente a veces por la dificultad de poder aprobarlo, ya que es un examen que es bastante aprobable. De las 30 preguntas aproximadamente que hay en el examen, generalmente 10-15 no acostumbran a ser muy complejas. Evidentemente, a veces es un examen que sacar una puntuación muy elevada puede ser más complejo, pero es un examen más que aprobable, de verdad os lo digo, ¿eh? Entonces tenemos las variables cualis nominales y las ordinales. Esto es importante para cuando me planteen un tipo de variable saber diferenciar. Las nominales son aquellas donde las categorías, y ahora hago referencia a las categorías que son, dentro de las características que estamos estudiando tenemos distintas opciones. Por ejemplo, si hablaba del color de los bolígrafos, yo estudio el color, que el color es la característica, ¿verdad? La variable hemos indicado ahora mismo. Dentro de color tenemos distintos colores, ¿verdad? Puede ser color negro, azul, rojo, verde y así progresivamente. Cada una de las opciones se denominan dentro de estadística categorías. Entonces, cuando hablamos de cualis nominales, las categorías que estamos indicando son categorías que no tienen una jerarquía preestablecida. No hay un orden preestablecido. Por ejemplo, bolígrafo, negro, azul, rojo, etc. ¿Hay un orden preestablecido? Evidentemente a mí me puede gustar mucho más escribir en negro que en azul, pero eso no quiere decir que sea mejor para todo el mundo, que sea axiomático mejor el negro que el azul. Entonces, no hay un orden preestablecido, no hay una jerarquía preestablecida. Por lo tanto, cuando hablemos de variables cualis nominales, estamos hablando básicamente de variables donde las categorías no están jerarquizadas. Por el contrario, las variables cualis ordinales sí que tienen una jerarquía preestablecida. Me sirve cualquier ejemplo. Por ejemplo, si hablamos de clase social baja, media o alta. Aquí sí que hay un orden preestablecido. O si hablamos, por ejemplo, de las notas de un examen de suspenso, aprobado, bien, notable, excelente o matrícula de honor. O hablamos de nivel de estudios primarios, secundarios, universitarios y doctorado. Y así progresivamente. Estas variables cuyas categorías que se refieren a atributos, no son numéricos, estén ordenados, hay una jerarquía preestablecida, hablaremos de variables cualitativas ordinales, ¿de acuerdo? Y luego tenemos las variables cuantitativas. Las cuantitativas las diferenciamos entre las variables cuantitativas, que también he indicado que se pueden denominar como numéricas, cuantitativas discretas y las variables cuantitativas continuas. Cuando hablamos de las variables cuantitativas discretas, estamos haciendo referencia a aquellas variables que entre dos valores consecutivos no puede haber ningún valor. Por ejemplo, si hablo del número de hijos,
de tener un hijo a tener 2 hijos. ¿Puede haber algún valor entre medio? Es imposible. No hay ningún valor. No puedes tener 1,3 hijos o 1,8 o así progresivamente. O tienes un hijo o tienes 2 hijos. En cambio, en las variables cuantitativas continuas disponemos de infinitos valores entre 2 valores consecutivos. Por ejemplo, si hablase del peso, de pesar 70 a 71 kilos, disponemos de infinitos valores posibles, ya que puedes pesar 70,3, 70,32, 70,3248 y así progresivamente. Dependerá de la sensibilidad del instrumento de medida para poder ser cada vez más y más preciso. Cuando dependa del instrumento de medida de la sensibilidad del instrumento de medida para ser más preciso, hablaremos siempre de una variable cuantitativa continua. Si por el contrario, por muy sensible que sea la herramienta de medida, no puedo ser más preciso, hablamos de discreta. Es decir, si yo hablo del número de televisiones en una casa, por mucho que me compre un instrumento para poder medir muy bien cuántas televisiones hay, no podré ser más preciso. O hay 2 o hay 3, no puede haber 2,4. En cambio, con una báscula, cuanto más precisa sea, cuanto más sensible sea, más preciso podré llegar a ser. Estas son las variables fundamentales que nos pueden plantear en el examen. Es muy recurrente y ocurre en todos los exámenes que nos plantean algunas variables y nos dicen la variable X, ¿qué tipo de variable es? Y tenemos que saber diferenciar siempre si es una variable cualinominal, cualiordinal, cuantidiscreta o cuanticontinua. Por ejemplo, si me hablan de la edad, ¿qué variable es? ¿Qué tipo de variable es? ¿Una variable quali o variable quanti? No hay duda, creo, o que nadie dudará, que corresponde a una variable cuantitativa. Pero dentro de cuantitativa podemos dudar si es discreta o es continua. Importante, entre 2 valores consecutivos hay infinidad de valores. Evidentemente sí, ¿verdad? Podemos plantearnos, o generalmente nos planteamos la edad en términos de años, de 20 años a 21 años. Pero se puede medir en meses, en días, en segundos y así progresivamente ser cada vez más y más y más y más preciso. Evidentemente sí que podría. Por lo tanto, diríamos que la variable edad es una variable cuantitativa continua. Y así progresivamente me pueden plantear cualquier tipo de ejercicio, cualquier tipo de ejemplo. ¿Por qué os comentaba esto? Porque estaba indicando, haciendo referencia a la estadística descriptiva, diferenciando que tenemos estadística descriptiva univariable de una sola variable o bivariable o bivariante, cuando tengamos 2 variables. Es decir, si yo estudio la edad, por ejemplo, estamos trabajando estadística descriptiva univariante y estudiaremos las características propias de esta variable, por ejemplo, la media, la mediana, indicadores que iremos viendo más adelante, ahora no me importan. Si fuese o estudiásemos estadística descriptiva bivariante, estaríamos trabajando con 2 variables. Por ejemplo, voy a estudiar la edad según el género. Entonces estudiamos género, que es una variable cualitativa, y la edad, que es una variable cuantitativa, y estamos estudiando la relación existente entre ambas variables. Entonces, cuando trabajemos estadística descriptiva univariable o univariante, podremos trabajar la información de cuando trabajamos con variables qualis o variables quantis. Toda esta información, a grandes rasgos, es lo que hoy comentaremos en esta primera clase, ¿de acuerdo? Y luego tenemos la bivariante, donde tendremos básicamente 3 tipos de estudios que podremos analizar. Cuando trabajemos con 2 variables qualis, por ejemplo, estudiamos el género y si fuman o no fuman, ¿de acuerdo? Fumador, no fumador, según género. Estudiamos una quali y una quanti, por ejemplo, le comentaba la edad según si eres hombre o mujer, ¿de acuerdo? Tenemos una quanti y una quali, y 2 cuantitativas. El peso y la edad. Vamos a ver si hay relación entre peso y edad, por ejemplo, ¿de acuerdo? Esto es lo que miraremos en estadística descriptiva bivariante. Esto corresponderá básicamente a la información del primer tema. Esto será el segundo tema. Esta información será relativamente sencilla. Ya veréis que no hay ningún concepto que nos cueste en demasía. Y esta parte acostumbra ser siempre más o menos 10 preguntas del examen. Algún año 12, otros 8, pero aproximadamente 1/3 del examen es esta parte. Y a veces más, repito, A veces es prácticamente la mitad del examen esta vertiente. ¿Por qué os digo esto? Porque esta es una parte que explicaremos relativamente rápido
y ya veréis que no es nada dificultoso, pero que eso no conlleve dejarlo de lado, estudiadlo bien, porque a lo mejor sabiendo bien esta parte ya tengo opciones prácticamente de aprobar el examen, ¿de acuerdo? Además que sepáis que la asignatura hace media, primer parcial, que es el primer semestre, con segundo parcial que corresponde al segundo semestre. Es decir, si yo en el primer parcial obtengo un 2 y en el segundo parcial un 8, estaré aprobado. La media prueba, pero es que además el segundo parcial tiene más valor, un poco porcentualmente, un poco más de valor. ¿Por qué os digo esto? Porque a veces la gente dice, uy, lo llevo muy mal y no me entero. No, esta parte la lleváis bien seguro. Y con esta parte tenéis ya un 3 prácticamente seguro. Y con un 3, sacando un 6 en el segundo parcial, un 6,5, ya estáis aprobados, más allá de los prácticos. Entonces, no os animéis a alguna parte la veis compleja. Repito, en la teoría veréis que no es muy compleja, pero cuando hagáis exámenes hay gente que por falta de tiempo se desanima. No lo hagáis, de verdad. Es una asignatura mucho más fácil de aprobar de lo que puede parecer en un primer término cuando empecemos a mirar exámenes. Y si entendéis el temario, es un examen que ya veréis que se puede sacar muy buena nota. La gente que lo entiende saca tanto primero como segundo parcial notas extremadamente elevadas, de verdad. Quiero decir que es un temario que se entiende bien, no es muy largo como veréis y nos servirá para tener puntuaciones, notas muy buenas. Además de ello, perdonad, estaba aquí comentando la univariable, univariante y bivariable, bivariante. Además de esta información que es estadística descriptiva, ¿cuál era el objetivo? Antes comentaba, estudiar la población. Entonces, el objetivo es pasar, una vez conocemos la muestra, extrapolar a la población. ¿Haremos siempre la extrapolación, la inferencia de la población? Evidentemente no, no tenemos por qué hacer esta inferencia. Pero es cierto que muchas veces es el objetivo, aunque también es real que podría quedarme aquí. Yo puedo hacer un estudio descriptivo de una variable y ya está. Si en la vida real me pidiesen por ello, haría esto y nada más, ¿de acuerdo? A partir de aquí, para poder inferir, claro, en la muestra, si yo estoy trabajando, por ejemplo, con 6 bolígrafos, puedo asegurar 100% cuál es la media de tamaño de estos bolígrafos. Lo puedo asegurar. Me puede equivocar hacer el cálculo, pero lo puedo asegurar. Pero si de aquí quiero extrapolar a toda la población cuál es la media de tamaño de toda la población de bolígrafos, nunca podré decir 100% seguro cuál es la media exacta. De ahí que nos adentremos en el tercer tema, que es el más complejo seguramente, pero no el que más preguntas realizan, que es el tema de probabilidad. ¿Por qué nos adentramos en este tema? Porque es fundamental en algunos aspectos relacionados con la medicina, pero también porque es fundamental para poder entender el concepto de inferencia, ya que para extrapolar la información, para estudiar la información de la población, requerimos el concepto de probabilidad. Ya que estos datos serán 100% seguros, esto nunca será 100% seguro, ya que a partir de una muestra no puedo asegurar con total seguridad, con un 100% de seguridad, cómo será la población, ¿de acuerdo? De ahí que nos adentremos en este concepto. Repito, la parte de probabilidad inicial será un poco la parte más compleja en términos matemáticos, pero es que además la parte de probabilidad nos aportará información acerca de las pruebas diagnósticas, ¿de acuerdo? Cuando hablamos básicamente de las pruebas diagnósticas, hablamos de la sensibilidad, especificidad, falsos positivos, falsos negativos. Son términos que a lo mejor antes nos sonaban menos, pero ahora con todo el tema del COVID, creo que más o menos todo el mundo tendrá una cercanía con estos conceptos. Entonces, pruebas diagnósticas sí que es una parte muy recurrente, preguntas de examen. Esta parte será fundamental entenderla bien, ¿de acuerdo? Y más ahora, con todo lo que ha ocurrido alrededor nuestro, que son términos mucho más utilizados. Y también miraremos otros conceptos como son odds ratio y riesgo relativo. Otros conceptos que a lo mejor también habéis oído y que están relacionados en cierta medida con el concepto de probabilidad. Este tema, repito, tiene la importancia de que nos servirá para poder adentrarnos en la inferencia y además que estudiaremos conceptos muy importantes dentro del ámbito clínico. Y una vez tengamos estos 3 temas, nos adentramos ya en el cuarto tema. El cuarto tema ya sirve para poder estudiar la población. Pero no haremos en primer término inferencia, sino que estudiaremos la información poblacional. ¿Cuáles son las distribuciones más recurrentes para variables aleatorias discretas y para variables aleatorias continuas? Pero repito, todo esto ya dentro de la población.
Nos adentraremos en el estudio de la población. Hemos estudiado la muestra, estudiaremos luego concepto de probabilidad y ahora más dentro de la población. Cuando hablamos de las variables aleatorias discretas, cuyo concepto antes ya hemos indicado, por ejemplo, número de hijos, estudiaremos dos distribuciones, que son las más recurrentes. La distribución binomial y la distribución de Poisson. Si recordáis, al principio de la clase os comentaba que al final del dossier disponéis de estas distribuciones, así como también la distribución normal, que corresponde, como muchos sabréis, a la campana de Gauss, que es la distribución más recurrente cuando trabajemos con variables aleatorias continuas. Pero, siendo el objetivo fundamental de la estadística el hecho de estudiar la población, he estudiado la muestra, he estudiado conceptos genéricos de población, pero generalmente me importará la información de inferir, de pasar de aquí a aquí. Para hacer inferencia estadística, básicamente toda la información la veremos en el segundo semestre. Entonces, no lo voy a comentar, pero sí comentaré el concepto de qué opciones tenemos para realizar inferencia estadística. Básicamente dispondremos de los intervalos de confianza y de las hipótesis. Serán los dos conceptos básicos. Hipótesis no veremos nada en este parcial. El primer semestre no vemos nada, pero intervalo de confianza sí. El temario del primer parcial finaliza analizando intervalos de confianza. ¿Por qué os comento esto? Porque es la primera técnica, primer procedimiento de estadística inferencial que veremos y lo veremos ya al finalizar este temario para el primer parcial. Todo eso lo iremos viendo. Si alguna parte nos cuesta más, tenemos dificultades, comentádmelo siempre y nos adentraremos más en esas vertientes, ¿de acuerdo? Una vez dicho esto, en la página 2 hemos ido comentando la estadística descriptiva, inferencial, individuo, muestra. No me importa, sinceramente, la definición como tal. ¿Por qué? Porque no es un examen de definiciones. Es más bien un examen que tendremos que entender la relación entre conceptos, ¿de acuerdo? Y luego hemos comentado la parte inferior, las variables categóricas, nominales, ordinales, las numéricas o quantis, discretas y continuas. Pero no he comentado un párrafo que está en la parte central de la página 2, que es el concepto principal de la estadística, es la variabilidad. Importante, lo podéis comprobar cuando hagáis exámenes. Año sí, año no, nos preguntan una pregunta, un ejercicio sobre este párrafo de aquí, siempre, ¿de acuerdo? Entonces me dice, el concepto principal de la estadística es la variabilidad. ¿A qué se refiere el concepto de variabilidad? Por ejemplo, si hablamos de las notas, ¿de acuerdo? Si hablamos de las notas obtenidas en el examen de estadística, habrá gente que obtendrá un 10, gente que tendrá un 5, gente que tendrá un 2 y así progresivamente. Estas notas son variables, cada individuo tiene una puntuación distinta. ¿Y qué es lo que está provocando esta variabilidad, de acuerdo? Entonces, vamos a ver los tres tipos de variabilidad que nos pueden preguntar en el examen. Primero, tenemos la variabilidad atribuible, que es cuando se da la variabilidad por factores que estamos teniendo en cuenta. Imaginaos, por favor, que hago un estudio sobre cómo las horas de estudio influyen sobre las notas. Quiero analizar esta relación. Cómo horas de estudio influyen sobre las notas. Entonces, ¿qué ocurriría? Que en este caso, si quiero analizar esta relación, la variabilidad de las notas que viene provocada por las horas de estudio sería lo que denominamos como variabilidad atribuible, ¿de acuerdo? Esta es la variabilidad atribuible. Luego tenemos variabilidad de error de medida, que son errores cuando estamos midiendo, ¿de acuerdo? Estos se pueden controlar. Imaginaos que en el examen, por ejemplo, hay una pregunta que crea confusión, que está mal redactada o que tiene más de una alternativa correcta o que tiene ninguna alternativa correcta, por ejemplo. Entonces, ¿qué ocurriría? Que esa pregunta crea confusión, está mal redactada y esto puede repercutir en una variabilidad de las notas. Imaginaos un examen, tenéis 30 preguntas. Y la primera pregunta está mal redactada y están mal planteadas las alternativas. Y yo pierdo media hora del examen con esa pregunta que luego me entero que está mal redactada. Evidentemente, esto va a comportar una distorsión de mi nota debido a un error de medida. Esto se debería controlar y no debería existir. Ya que estamos comentando un poco la asignatura vuestra, indicaos que esto es algo que ocurre bastante en vuestros exámenes. Cada año eliminan preguntas, de 25 o 30 preguntas,
hay años que he eliminado 3, 4 preguntas. Se eliminan muchas porque hay muchos errores. Entonces, en el examen, otra recomendación, no os agobiéis si alguna pregunta veis que deberíais saberla y no sale. Puede ser que sea un error también del examen, que son aspectos muy recurrentes, ¿de acuerdo? Entonces, hemos comentado la variabilidad atribuible y la variabilidad de error de medida, que sería, por ejemplo, una pregunta que crea cierta confusión o estuviese mal redactada. Y tenemos un tercer tipo de variabilidad que corresponde a la variabilidad aleatoria, ¿de acuerdo? Que son por factores desconocidos. ¿Qué quiero decir con factores desconocidos? Evidentemente, si yo hago este estudio, a las notas le influye las horas de estudio. Por ejemplo, si estoy yo y estamos María y los dos, María y yo, perdonad mejor, y los dos estudiamos para el examen 10 horas, ¿obtendremos la misma puntuación en el examen? Pues no tiene por qué, porque tenemos diferentes condicionantes de muchos aspectos. Por ejemplo, si he asistido o no he asistido a clase, si trabajo o no trabajo, si tengo o no tengo cargas familiares, si ese día pierdo el ferrocarril yendo al examen y encima me enfado con mi pareja y encima está lloviendo. Claro, pueden ocurrir muchas cosas que repercuten, que la permutación que me plantean considero que es más difícil que la otra permutación que empieza con preguntas más sencillas. Pueden influir muchos aspectos y todos son aspectos que corresponden a la variabilidad aleatoria, que no estamos controlando. Repito, estas 3 variabilidades, siempre mediante un ejemplo, nos lo acostumbran a preguntar en el examen año sí, año no, aproximadamente, ¿de acuerdo? Una vez visto esto, nos adentramos ya en la información de estadística descriptiva univariante, una sola variable, que sea la parte en la que hoy nos centraremos, ¿de acuerdo? No la finalizaremos, pero sí que comentaremos los aspectos más importantes y más recurrentes de este tema. En primer término, repito, la clase de hoy no será nada compleja, nada difícil, pero es para un poco adentrarnos en el temario. Trabajaremos siempre con tablas de frecuencia, tanto si la variable es quali como si es variable cuantitativa. Empezaré trabajando con un ejemplo de variable cualitativa, que son mucho más sencillos y tendremos mucha más facilidad. ¿Por qué digo que más sencillos? Si os pregunto por los indicadores que más conocéis, que más os suenan, relacionados con la estadística, creo que todo el mundo me dirá, pues a lo mejor la media, la mediana, a lo mejor me habláis de la varianza o el rango, algún indicador como estos. Todos los indicadores, media, mediana, por ejemplo, son indicadores recurrentes en variables cuantitativas. Yo puedo mirar cuál es la media de peso, la media de notas, la media de edad, pero no puedo mirar cuál es la media de género. Hombre más mujer, más hombre, más mujer, entre 4, ¿qué valor me da? No tiene sentido. Por lo tanto, estamos hablando de que todos los indicadores que generalmente más conocemos son propios más bien de las variables cuantitativas. Igualmente, podemos plantear tabla de frecuencias. La tabla de frecuencias me sirve para visualizar e interpretar mejor toda la información. Porque muchas veces si yo dispongo, por ejemplo, de color de bolígrafos, rojo, verde, amarillo, rojo, azul, 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 y tenemos la información de 2000 bolígrafos, será muy complejo analizar de forma correcta. Para ello siempre es mucho más fácil, para que sea más visual la información, plantear una tabla de frecuencias, donde planteamos en primer término X sub i. X sub i corresponde a las distintas categorías. Si hablamos, por ejemplo, de color de bolígrafos, podemos poner rojo, verde, azul y negro, por ejemplo. Hay más, pero me es indistinto. Ahora es para hacer el ejemplo correspondiente. Tenemos esta información. Aquí tenemos los 4 colores de bolígrafos que tenemos en nuestra muestra, en este caso. A partir de aquí, tenemos N sub i. X sub i correspondía a categorías. N sub i corresponde a la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta indica el número de individuos que hay en cada una de las categorías. Si, por ejemplo, aquí tenemos 7, aquí tenemos 1, aquí tenemos 9, aquí tendríamos 2, ¿de acuerdo? Perdón, tendríamos 3 en este caso. Así tendríamos la información correspondiente. Todo esto suma 20. Entonces tenemos 7 bolígrafos rojos, 1 verde, 9 azules y 3 negros, ¿de acuerdo? Total, repito, tenemos 20 bolígrafos. La muestra está formada por 20 individuos y esto es lo que se denomina como frecuencia absoluta
de cada una de las categorías. Si sumamos todas las frecuencias absolutas, obtenemos el tamaño de la muestra, que se acostumbra a representar mediante una n, ¿de acuerdo? Luego tenemos la frecuencia absoluta acumulada, que es igual que lo anterior, pero acumulando la información. Es decir, aquí tenemos 7. 7 se suma en z, ¿de acuerdo? 7 más 1, 8. 8 más 1, más 9, perdonad, en este caso 17, más 3, 20. Así es como vamos sumando. Esta es la frecuencia absoluta acumulada. Repito, aquí incluiría a rojos y verdes, aquí incluiría rojos, verdes y azules, y aquí incluiría rojos, verdes, azules y negros. Por lo tanto, la frecuencia absoluta acumulada de la última categoría es equivalente al tamaño total de la muestra. ¿Qué más tenemos? La frecuencia relativa. La frecuencia relativa corresponde básicamente a la frecuencia absoluta de la categoría entre total de la muestra. Es decir, en el primer caso, ¿qué haríamos? 7 entre 20, 0,35. Si se multiplicase por 100, sería porcentual. El 35% de los bolígrafos de la muestra son rojos, ¿de acuerdo? Seguidamente, 1 entre 20, 0,05. El 5% de los bolígrafos son verdes. Y así progresivamente obtendríamos toda la información, ¿de acuerdo? Todas las frecuencias relativas. Si sumásemos las frecuencias relativas, siempre tiene que sumar 1, que es el 100%, ¿de acuerdo? Y luego tengo la frecuencia relativa acumulada, que se puede hacer como hacía anteriormente con la frecuencia absoluta acumulada, que es ir sumando en z la información, o también si quisiese podría plantear la frecuencia absoluta acumulada entre n. Es decir, en primer término, este de aquí no es 35. Para conseguir este, podría hacer esto más esto, 0,40. O si quisiese coger la acumulada, que es 8 entre 20, que me daría 0,40. Y así progresivamente, 0,85 y aquí 1. Evidentemente, la última categoría de la frecuencia relativa acumulada, que es con F mayúscula, siempre será 1. Esto será siempre igual, ¿de acuerdo? A partir de estos datos, ¿qué quiero que os fijéis, por favor? Esta variable, indudablemente, sabemos todo el mundo ya, que es una variable cualitativa nominal, porque no hay una jerarquía preestablecida entre categorías. Entonces, cuando no hay una jerarquía preestablecida entre categorías, de estas columnas hay algunas que no tienen ningún sentido, ¿verdad? Supongo que cuando estaba planteando lo veíais. ¿Cuáles no tienen sentido? Las acumuladas. ¿Por qué? Porque no tiene sentido que yo os pregunte ¿cuántos bolígrafos son hasta azules? ¿Qué quiere decir hasta azules? ¿Qué incluye el azul? ¿Qué hay por debajo del azul? ¿Qué hay por encima del azul? No hay nada. Entonces, cuando hablemos de variables cualitativas nominales, como es el caso, solo me pueden preguntar al fin y al cabo por cada uno de los colores. Por ejemplo, ¿cuántos bolígrafos son rojos? 7. ¿Qué porcentaje de colores de bolígrafos son verdes? 5%. ¿Cuántos son negros? 3. Y así progresivamente. Pero no me pueden preguntar cuántos son hasta rojos o cuántos son como máximo rojos. ¿Qué quiere decir como máximo rojos, de acuerdo? ¿Qué incluye? En cambio, si hablásemos de una variable cuali-ordinal, como puede ser, por ejemplo, el nivel de estudios primarios, secundarios, universitarios y doctorados, ¿de acuerdo? Aquí sí que tienen sentido las acumuladas. Cuando hablemos de cualis ordinales, sí que tendrán sentido las columnas correspondientes a las acumuladas. Por ejemplo, si yo os digo ¿cuántas personas tienen estudios únicamente universitarios? Únicamente ni más ni menos, son 9. Pero ¿cuánta gente tiene como máximo estudios universitarios? ¿Qué dice como máximo? Que tenga unis o menos, ¿de acuerdo? Es decir, o unis o secundarios o primarios. Como máximo estudios universitarios incluye esta gente y la gente que tiene menos de dichos estudios, ¿de acuerdo? Entonces, si hablamos cuánta gente tiene
como máximo estudios universitarios o inferiores. ¿Cuánta gente tiene como máximo estudios universitarios o inferiores? Serían 17, que incluye a la gente que es universitaria o inferior, ¿de acuerdo? ¿Cuánta gente tiene exactamente estudios universitarios? Serían 9. Estos solo tienen estudios unis, ni más ni menos. ¿Y cuánta gente tiene por lo menos estudios unis o superiores? ¿Cuánta gente tiene estudios universitarios o superiores? Serían estos dos, que serían en este caso 12, ¿de acuerdo? Entonces, para estudiar el acumulado se puede mirar en la frecuencia acumulada. Para estudiar el acumulado desde la parte inferior, como decía ahora mismo, cuántos individuos tienen como mínimo estudios universitarios, se puede ir a hacer el total menos la frecuencia acumulada de la categoría anterior. Si me preguntan por esta información, puedo sumar estos dos de forma rápida, o a la frecuencia total restarle el 8. Y me daría lo mismo. 9 y 3, 12, 20 menos 8, 12. Me es indistinto cómo lo calculéis. Pero al final, más que el cálculo como tal, que no es dificultoso, es entender la pregunta. Si me preguntan, ¿qué porcentaje de individuos de la muestra tienen como máximo estudios secundarios o inferiores? ¿Qué porcentaje de la muestra tienen como máximo estudios secundarios o inferiores? El 40%. 40% tiene como máximo estudios secundarios o inferiores. Esta es la idea que debe quedar claro de cómo se leen las tablas de frecuencia. Entonces, cuando hablamos de una variable cualitativa, sea nominal u ordinal, me es indistinto, ¿de acuerdo? Si hablamos de variable quali, sea nominal u ordinal, podemos mirar, como he comentado, la tabla de frecuencias. En el caso de que la variable fuese cualitativa nominal, las acumuladas no tenían sentido, pero el resto se puede mirar todo con tranquilidad. Respecto a indicadores, así como ahora indicaré muchos indicadores, muchas medidas para las variables cuantitativas, cuando tenemos variables qualis solo puedo mirar un indicador. Si os fijáis, por favor, a partir de la página 4, parte central, tenemos medidas de tendencia central. En la parte inferior, medidas o indicadores de posición. En la página siguiente, indicadores de dispersión. En la siguiente, de forma. Hay muchos indicadores, pero si hablamos de variables cualitativas, solo podré estudiar la moda. No puedo mirar nada más. La moda, ¿de acuerdo? La moda corresponde siempre a la categoría que tenga una frecuencia absoluta mayor. No frecuencia absoluta acumulada, frecuencia absoluta. En este caso, la categoría que tiene una frecuencia absoluta acumulada mayor serían los universitarios, ya que es la categoría a la cual le corresponde una frecuencia absoluta mayor. Importante, nunca diremos que la moda es 9, no tiene sentido. Es decir, nunca diré que la moda es el valor de la frecuencia, es la categoría que corresponde a la frecuencia absoluta mayor. Si, por ejemplo, esto también fuese 9, diríamos que es bimodal. Habría dos modas. La moda es estudios primarios y estudios universitarios. Si también fuese esto 9, diríamos que es trimodal. Tendríamos que la moda es primario, uni y también doctorado. Y si tuviésemos también un 9 aquí diríamos que es amodal. Aquí no hay moda, porque no hay ninguna categoría que destaque sobre el resto. Diríamos que aquí es amodal, ¿de acuerdo? En este caso. Entonces, puedo mirar la moda y tenemos los gráficos. Gráficos también es pregunta bastante recurrente en el examen. Generalmente nos preguntan más bien por los gráficos de variables cuantitativas, pero como estoy comentando ahora la información de qualis, voy a comentar esa información. Gráficos dentro de las variables qualis diferenciamos dos, básicamente. El diagrama de sectores, también denominado ciclograma, que es el típico diagrama de quesitos que hemos visto en toda nuestra vida, ¿de acuerdo? Diagrama de sectores o ciclograma, y el diagrama de barras o gráfico de barras. Son los dos gráficos más recurrentes dentro de las variables cualitativas. Los podéis ver, por favor, en la página 3, parte central, donde tenemos diagrama de sectores, repito, también se puede denominar ciclograma, y diagrama de barras. Esto es lo único que debemos conocer de las variables qualis. Es la parte sencilla.
Ahora viene un poco la parte más compleja, que son las variables cuantitativas. Si tuviésemos variable cuantitativa discreta, como puede ser, por ejemplo, número de hijos, podría tener esta información: 0 hijos, 1 hijo, 2 hijos y 3 hijos, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de estos datos, la tabla de frecuencias, como podéis ver, no cambiará. Si tenemos una variable cuantitativa, igual que ocurría con las variables cuales, podremos plantear siempre tabla de frecuencias, ¿de acuerdo? Y se leerá igual la información y las preguntas serán el mismo estilo de preguntas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ¿cuál es el porcentaje de individuos de la muestra, si hablamos aquí de número de hijos, que tienen 2 hijos? El porcentaje que tienen exactamente 2 hijos, son el 45%. ¿Qué porcentaje de la muestra tiene como máximo 2 hijos? Como máximo, es decir, 2 o menos, sería el 85%. ¿Y qué porcentaje de la muestra tiene como mínimo 2 hijos? 2 hijos o más. Como mínimo 2 sería el 60%, sumando estos dos, o como antes decía, 1 menos el 0,40, que es lo mismo. El 60% tiene como mínimo 2 hijos, ¿de acuerdo? Así es como planteamos la información correspondiente. Si hablásemos de una variable cuantitativa continua, importante, hago un pequeño inciso para deciros que en el examen a veces nos plantean solamente una columna, pero con solamente una columna deberíamos saber rellenar toda la información. Imaginaos, por favor, que esto ahora mismo no apareciese. Mirad, para que todo el mundo lo vea bien cómo se plantea esta información. Pero yo conozco que la n es 20 y tenemos esta frecuencia, por ejemplo. Pues qué sé, que aquí irá 0,35 seguro. Aquí esto más esto me da esto, por lo tanto irá 0,05. Esto más esto me da esto, 0,45. Aquí tendríamos 0,15. Como tenemos esta información, para encontrar la frecuencia absoluta, hemos dicho que antes se planteaba así: n sub pool, n y entre n. Por lo tanto, este por este me dará la frecuencia absoluta. Frecuencia relativa por la n, obtenemos frecuencia absoluta. 0,35 por 20, 7. 0,05 por 20, 1. 0,45 por 20, 9. Y 20 por 0,15, en este caso 3. Así de sencillo tendríamos ya toda la información, ¿de acuerdo? Y así podríamos resolver el ejercicio correspondiente. Entonces, que en el examen no me darán todas las tablas, solamente con una columna o con algunos datos es suficiente para poder rellenar toda la información, como aquí ahora mismo acabamos de visualizar. Y lo que estaba comentando, perdonadme, si hablábamos de una variable cuantitativa continua, si la variable es continua, ¿qué ocurrirá? Que no será con valores así discretos como antes. Tenemos la edad, entonces haremos intervalos, por ejemplo, de 0 a 20 años, y plantearemos aquí la información desde 0 hasta 20 años, de 20 hasta 40, y así progresivamente podríamos plantear los distintos intervalos. La idea sería similar, pero imaginaos que pusiésemos todos los datos numéricos, 0, 1, 2, 3, 4 años de edad, al final ocurriría, tendríamos una tabla muy liosa y poco fácil de leer. Por lo tanto, lo ideal es que sea todo muy rápido de entender y de interpretar, ¿de acuerdo? Entonces, tabla de frecuencias. Y luego, ¿qué más tenemos? Aparte de la tabla de frecuencias, tenemos muchísimos indicadores o medidas, que serán un poco las que iremos comentando en este fin de la primera clase y el principio de la siguiente. ¿Qué indicadores o medidas disponemos? Tenemos indicadores o medidas de tendencia central. Tenemos 3 y comentaremos los 3 ahora mismo. Son la media, la mediana y la moda. Media, mediana y moda. Son las 3 medidas de tendencia central que comentaremos acerca de los indicadores de tendencia central de variables cuantitativas, sea discreta o sea continua. ¿Qué más comentaremos? Indicadores de posición. De posición comentaremos la mediana, que ya la he comentado en tendencia central, pero también se encuentra en indicador de posición, los terciles, los cuartiles, los deciles y los percentiles o también denominados centiles. Repito, tendremos la mediana, los terciles, los cuartiles, los deciles
y los percentiles o centiles, que son sinónimos, percentil o centil. Todo esto es lo que miraremos hoy. El próximo día miraremos también los indicadores de dispersión, que ya los comentaremos en la siguiente clase, y los indicadores de forma. Me es indistinto hablar de indicador o medida. Medida de forma o indicador de forma. Es indistinto, ¿de acuerdo? Así es como plantearemos la información correspondiente. Repito, hoy comentaremos solamente los indicadores de tendencia central y los de posición. Empezaré por tendencia central. Voy a hacerlo con este mismo ejemplo, pero luego iré comentando ejemplos un poco más complejos. Nos preguntan mucho, sobre todo en el examen, por la relación existente entre media y mediana. La moda me es un poco más indistinta. Igualmente, ya que estamos, vamos a comentarla. Si hablamos, por ejemplo, del número de hermanos que tenemos, si me preguntan por el número de hermanos, y tenemos en la muestra, tenemos 7 personas con 0 hermanos, y lo que tienen, las personas que tienen más hermanos tienen 3 hermanos, que son 3 personas, ¿de acuerdo? Me preguntan, ¿cuál es la moda? En este caso, para mirar la moda, como hacemos siempre, miramos la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia absoluta, n sub i, y miramos a qué categoría corresponde. Evidentemente, la categoría es 2, por lo tanto, la moda en este caso es tener 2 hermanos. Así es como obtenemos la moda de un ejemplo, ¿de acuerdo? En el supuesto que esto también fuese 9, ya anteriormente lo he comentado. Diríamos que es en este caso bimodal, ¿de acuerdo? Tendríamos moda 0 y moda 2. Todo lo otro como he comentado. Pero imaginaos, por favor, que esto fuese 9. Entonces, me pueden plantear que es bimodal o también pueden decir que la moda es 1,5, hacer la media. Se puede plantear de ambas formas, por si acaso que no os despiste esa información, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Y luego tenemos la media y la mediana. Estos dos conceptos es primordial que los diferenciemos bien. Antes de nada, empezaré con la media, que es un concepto que yo creo que todo el mundo relativamente conocemos. Todo el mundo calcula medias en muchos momentos de su vida cotidiana. En este caso, ¿cómo buscaríamos la media? Claro, hay gente que suma esto, no hay que pensar. Al fin y al cabo, yo tengo esta información. Tenemos 7 personas que tienen 0 hermanos, una persona que tiene un hermano, 9 personas que tienen 2 hermanos y 3 personas que tienen 3 hermanos. Claro, ¿qué se podría hacer? Sumar 0, más 0, más 0, más tal, sumar todo y dividir todo entre n, que es 20 en este caso. Si yo tengo un examen que he sacado un 5 y otro he sacado un 7, y los dos tienen la misma ponderación, sumaríamos ambos y divido entre 2. Pero si hablamos de un caso como este, que tenemos 7 personas con 0 hermanos, una con un hermano, ¿qué hacemos? Lo más recurrente, más que sumar todo de forma individual, que es perder el tiempo, y más si tuviésemos 2000 casos, por ejemplo, hacemos la multiplicación. 0 por 7, más 1 por 1, más 2 por 9, más 3 por 3. Y todo ello entre 20. También se puede hacer sumando y dividiendo entre 20, pero por rapidez y comodidad seguramente sea esta opción que he comentado, ¿de acuerdo? Entonces, generalmente, para buscar la media, que la media la planteo con este símbolo, se hace el sumatorio de cada uno de los valores entre n. Pero si tenemos una tabla de frecuencia como esta, más que sumar cada valor, 0, 7 veces, tal, se hace x sub i multiplicado por n sub i. Así es como plantearíamos la información si disponemos de una tabla de frecuencias. No me importa mucho el cálculo, pero ya que estamos lo comentamos. Me importará mucho más el concepto de relación entre media y mediana, como luego nos adentraremos, ¿de acuerdo? ¿Qué más tenemos, por favor? Además de la información de la media, disponemos de la mediana. La mediana nos indica el punto central de la distribución. Mirad, si tenemos el valor mínimo y el valor máximo, nos indica el punto que deja por debajo el 50% de los casos y por encima el otro 50% de los casos. Por lo tanto, si en un examen la puntuación mínima es 0 y la puntuación máxima es 10, ¿cuál sería la mediana?
Mucha gente acostumbra a decir, si es 0 y 10, la mediana es 5. Pues evidentemente no tiene por qué. Puede serlo, sí, pero no tiene por qué. No es el valor del centro entre el máximo y el mínimo, no. Es el valor que deja por debajo suyo el 50% de los casos y por encima el otro 50%. Imaginaos que yo tengo aquí esta información. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 personas que han sacado un 0 y una que ha sacado un 10. ¿Qué ocurriría? El valor que deja por debajo suyo el 50% de los casos y por encima el otro 50% sería un 0. Entonces aquí la mediana sería un 0. Aunque la mínima sea un 0 y máxima 10, la mediana correspondería al 0. Aquí lo mismo, si tenemos así los datos, sería colocarlos y buscar el punto central de la distribución, ¿de acuerdo? En este caso, haríamos n más 1 para buscar la posición de la mediana, planteamos siempre lo mismo. Repito, no me importa el cálculo en exceso, es más que nada el concepto, pero ya que estamos, un segundo lo comento. N más 1 entre 2. Por ejemplo, aquí teníamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. 11 más 1, 12, entre 2, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí tendríamos el valor de la mediana. Repito, no me importa en exceso el cálculo correspondiente porque serán siempre aspectos muy sencillos en el examen. Pero para entender el concepto no me da mal. Aquí teníamos 20. En el caso anterior plantearíamos 20 más 1, 21. 21 entre 2, 10,5. Buscamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,5. Está entre estos dos. Si el valor es el mismo, el del 10 y el 11 es el mismo, evidentemente la mediana sería 2. Si difiriese, si esto fuese 2 y este fuese 3, a partir de aquí ya, entonces sería 2,5. La mediana tendría un valor de 2,5. Importante, aunque la variable sea una variable discreta, ¿de acuerdo? Y no puede tener decimales, la media, la mediana pueden llegar a tener valores decimales por estos aspectos, por sus cálculos correspondientes pueden dar valores decimales. Entonces, media y mediana, ¿qué es mejor, trabajar con un indicador o con otro? No es que sea mejor uno u otro, dependerá básicamente de si hay o no hay existencia de valores extremos que estén distorsionando la información. Es decir, si la distribución es simétrica, trabajaremos con un tipo de indicador. Si fuese asimétrica, trabajaríamos con otro indicador. La idea de simetría y asimetría la veremos en la siguiente clase. Pero ya que estamos, os comento un segundo este concepto, ¿de acuerdo? Mirad, en un caso como este, tenemos un grupo de gente que tiene 20 años, 21 años, 21 años, 21 y 22. En este caso, decimos que la distribución es simétrica. Es simétrica cuando no haya extremos, valores extremos son valores muy alejados de la normalidad, o si los hay, que se compensen por ambos lados, ¿de acuerdo? Entonces, en el supuesto que hubiese extremos, si se compensan por ambos lados, perfecto, diremos que la distribución es simétrica. Por ejemplo, aquí vemos que evidentemente no hay extremos, pero imaginaos que esto fuese 1 y esto 41. Entonces, habría extremos, pero se compensarían por ambos lados. En estos casos, cuando hay extremos y se compensan o directamente no hay extremos, ¿qué ocurre? ¿Cuánto valdría aquí la mediana? En el caso anterior, por ejemplo, de 20 y 22, la mediana sería el punto central, que es 21. Y la media, si la calculáis, también os daría 21. Entonces, cuando la distribución sea simétrica, tanto media como mediana serán completamente iguales o prácticamente iguales, ¿de acuerdo? Cuanto más parecidos sean, es sintomático de que la distribución es simétrica. ¿Por qué os comento esto, por favor? Porque si la distribución fuese simétrica, generalmente se recomienda más trabajar con la media, perdonad. Si la distribución es simétrica, generalmente se recomienda trabajar con la media. ¿Por qué trabajamos con la media? Pues porque básicamente, si trabajamos con la media, luego cuando trabajemos los indicadores de dispersión,
podremos trabajar con la desviación estándar. En cambio, si la distribución fuese asimétrica, sería más conveniente trabajar con la mediana y entonces no podríamos trabajar con la desviación estándar. Deberíamos trabajar con el rango intercuartílico. Todo esto lo comentaré también en la siguiente clase, pero tengamos la idea, ¿de acuerdo? Repito, si media y mediana coinciden, quiere decir que la distribución es simétrica y en ese caso será idóneo trabajar con la media y por lo tanto el indicador de dispersión correspondiente sería la desviación estándar. Si por el contrario tuviésemos extremos pero se compensan por ambos lados, misma situación, media y mediana coinciden, lo ideal es trabajar con la media y con la desviación estándar. Pero imaginaos que solo hay valores extremos en la parte superior, por ejemplo, ¿de acuerdo? O que hay en ambos lados, pero en mayor cantidad por un costado, ¿de acuerdo? En ambos lados hay extremos, pero más cantidad en uno. En este caso, ¿qué ocurriría? Que si os fijáis, ¿qué indicador es más robusto y cuál es más sensible? Ante cambios, ante la presencia de extremos, ¿cuál de los dos indicadores se ve más afectado? No hay duda, la media. Si os fijáis, que esto sea 61 no afecta a la mediana. La mediana continuará siendo 21, ya que un valor extremo o algunos extremos no le afectan en exceso a la mediana. En cambio, la media sí que se vería afectada de forma clara. Aquí tendría un valor de 30 prácticamente, y un valor de 30 no representa ni a este grupo de individuos ni a este individuo. Por lo tanto, la media queda distorsionada. Es decir, que cuando haya valores extremos y estos extremos distorsionen la simetría, será mucho más idóneo trabajar con la mediana y por lo tanto el indicador de dispersión correspondiente con el que trabajaríamos sería el rango intercuartílico, ¿de acuerdo? Esto, repito, en el supuesto que haya extremos, ya sea en la parte superior que estén distorsionando la información o en la inferior. Aquí lo mismo, la mediana sería 21 y la media sería un valor mucho más pequeño, ¿de acuerdo? Ya que estamos, si la media es igual a la mediana, media es igual a la mediana, entonces estaremos hablando de distribución simétrica y lo idóneo sería trabajar con la media y con la desviación estándar. Si por el contrario la mediana es diferente a la media, pudiéndose dar dos casos, que haya muchos extremos en la parte superior, en la parte derecha, que eso conllevaría que la media sería mayor a la mediana, o muchos extremos, mayor cantidad en la parte izquierda, en la parte inferior, que ello conllevaría que la media sería menor a la mediana. En ambos casos será más idóneo, distribución asimétrica, trabajar con la mediana y de indicador de dispersión el rango intercuartílico. La mediana es mucho más robusta, la media es más sensible, le afecta más la presencia de valores extremos. Y una vez dicho esto, y ya para finalizar la clase de hoy, con esto ya acabamos todo el concepto teórico de la clase de hoy, quiero que miremos los indicadores de posición, ¿de acuerdo? He comentado ya la mediana, y mirad, en este mismo gráfico que aquí planteaba, lo puedo volver a indicar. El punto central, no la media de valor máximo y mínimo, no, el punto central, que es el valor que deja 50% por debajo y 50% por encima de los casos, corresponde a la mediana, ¿de acuerdo? Pero tenemos más indicadores. Terciles. Terciles tenemos dos. El tercil 1 deja por debajo suyo el 33,3% de los casos. 33,3 periódico por ciento de los casos. Y por encima suyo el 66,6 periódico por ciento de los casos. Este es el porcentaje que deja por debajo el tercil 1 y por encima. Es decir, si yo, por ejemplo, en un examen os digo, he hecho el examen y no te digo la nota, pero ocupo el tercil 1. Quiere decir que el 33,3 periódico por ciento de la gente ha obtenido nota peor que la mía y el 66,6 periódico por ciento ha obtenido nota mejor que la mía. Esto es lo que me indica básicamente los terciles. El tercil 2. Tenemos dos terciles, he dicho. Cuando hablo de terciles,
consiste en dividir en tres partes. Primera parte, segunda y tercera. Y como tenemos ya el mínimo y el máximo, tengo que hacer dos cortes, tercil 1 y tercil 2. Tercil 2 es la idea contraria. Dejará por debajo suyo al 66,6 periódico por ciento de los casos y por encima al 33,3 periódico por ciento de los casos. Esta es la información que nos otorga el tercil 2. Si yo ocupo el tercil 2, quiere decir que el 33,3 periódico por ciento de los individuos de la clase han obtenido una puntuación superior a la mía, ¿de acuerdo? Esta es la información de los terciles. Luego tenemos los cuartiles. Si terciles dividía en tres partes y requería dos, cuartiles divido en cuatro partes y requiero tres cuartiles. Tenemos cuartiles, tenemos tres cuartiles, ¿de acuerdo? ¿Qué cuartiles tenemos, por favor? El cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3. El cuartil 2, como podéis ver ya, es idéntico al valor de la mediana, ya que el cuartil 2 deja 50% de los casos por debajo y 50% de los casos por encima. El cuartil 1 deja 25% de los casos por debajo y 75% por encima. Y luego tenemos el cuartil 3, que es la idea complementaria al cuartil 1. Dejaría el 25% de los casos por encima y el 75% de los casos por debajo suyo, ¿de acuerdo? Esta es la idea del cuartil 1, cuartil 3. Siempre hago referencia a la parte que deja en la parte superior y parte inferior, porque en el examen nos pueden preguntar ¿qué indicador de posición corresponde al valor que deja por encima el 25% de los casos? Que deja por encima el 25 sería el cuartil 3. El valor que deja por encima el 33,3 periódico por ciento sería el tercil 2. Y así progresivamente. Esto es lo que tiene que quedar claro desde el principio, ¿de acuerdo? ¿Qué más tenemos? Terciles, cuartiles, deciles. Si trabajamos con deciles, dividimos en 10 partes. Para dividir en 10 partes, ¿cuántos cortes requiero? Pues aquí requerimos 9 cortes. Existen 9 deciles, ¿de acuerdo? Entonces, disponemos, por ejemplo, del decil 1, que dejará 10% de los casos por debajo y 90% por encima. ¿Qué más tenemos? El decil, por ejemplo, 3, que dejará 30% por debajo y 70% por encima. Si yo os comento que ocupo el decil 9, ¿qué quiere decir? Que solamente el 10% ha obtenido una puntuación superior a la mía. Y así progresivamente, ¿de acuerdo? Repito, tenemos 9 deciles. Mi pregunta es, ¿qué decil corresponde a la mediana o cuartil 2? El decil que deje 50 por debajo y 50 por encima es evidentemente el decil 5. Ya que estamos, si os pregunto, ¿qué decil corresponde al cuartil 1? El cuartil 1 dejaba 25%. Entonces, no hay ningún decil que deje 25%, ya que el decil 2 deja por debajo el 20% y el decil 3 el 30%. Pero que deje 25% no hay ninguno. Ningún decil equivale al cuartil 1, ni tampoco ningún decil equivale al cuartil 3. Aunque sí que había un decil que correspondía con el cuartil 2, que era el decil 5. Y para finalizar, disponemos de los percentiles o centiles. Lo dice la palabra, centil o percentil. Dividimos todo en 100 partes. Para dividir todo en 100 partes, ¿cuántos cortes requerimos? Pues evidentemente 99 cortes, ¿de acuerdo? Y a partir de aquí, cada percentil deja por debajo suyo exactamente el valor que le acompaña. Es decir, si hablo del percentil 22, deja por debajo suyo el 22% de los casos y por encima el 78% de los casos. 22%, 78%, ¿de acuerdo? Ya que estamos, si os pregunto, ¿qué percentil corresponde al decil 8? Pues sería el percentil 80, ya que el percentil 80 deja 80% por debajo y 20% por encima. ¿Qué percentil corresponde al cuartil 3?
Pues es el percentil 75, ¿verdad? Porque el cuartil 3 deja por debajo 75%. ¿Qué percentil corresponde a la mediana, cuartil 2 o decil 5? Pues el percentil 50. ¿Qué percentil o centil corresponde al cuartil 1? Pues el percentil 25. Y si os preguntase, ¿qué percentil corresponde al tercil 1? Tendríamos que decir ninguno, ya que el tercil 1 deja por debajo el 33,3 periódico. Y aquí disponemos del percentil 33, que deja 33%, y el percentil 34, que deja 34%. Pero que deje por debajo el 33,3 periódico no hay ninguno. De ahí que no hay ningún percentil que corresponda al tercil 1 y tampoco corresponda ninguno al tercil 2. Esta es la idea correspondiente a indicadores de posición y nos indican rápidamente la posición que indicas respecto al grupo de referencia. Y así rápidamente podemos interpretar y entender la puntuación del individuo. Imaginaos que yo os digo, en un test de felicidad he obtenido una puntuación de 48. Bueno, 48, pero ¿cuál es el valor máximo o el mínimo? Aunque os dijese el máximo y el mínimo, tampoco sirve mucho. Pero os digo, ocupo el percentil 97. Quiere decir que por encima de mí solo está un 3% de la gente que es más feliz. El 97% es inferior a mi felicidad, por ejemplo, ¿de acuerdo? Es un ejemplo para que veamos la utilidad que tienen los percentiles, como así también deciles, cuartiles, terciles y la mediana. Con esto finalizamos la clase de hoy. Ha sido una clase un poco al principio explicativa de lo que estudiaríamos y luego el primer tema a grandes rasgos muy sencillos. El siguiente día, acabamos el tema 1 y nos adentramos también en estadística descriptiva y variante. Lo dejamos por aquí hoy y mucha suerte.